Advertencia. El siguiente material es meramente informativo y tiene como fin el entretener. No buscamos persuadir a la audiencia para inculcar dogmatismos o atentar contra sus creencias. El contenido aquí expuesto puede llegar a herir susceptibilidades. La información aquí presentada proviene de fuentes serias, con una exhaustiva investigación realizada antes de su publicación. Por tu atención, gracias. ¿El diablo y el demonio son lo mismo? Aclaraciones para una correcta comprensión. La gente habla del demonio y del diablo indistintamente, sin diferenciar entre posesión demoníaca y posesión diabólica. Se expresan como si diablo y demonio fuesen sinónimos, e imaginan que ambas palabras designan la misma realidad, un ser personal, al que se le atribuyen poderes más allá del entendimiento humano. Pero no es así. Existe una diferencia abismal entre un demonio y el diablo. No existe un solo caso en todo el Nuevo Testamento en el que se hable de posesión diabólica. La palabra demonio no tiene género masculino ni femenino, sino que es de naturaleza neutra. Por tanto, es la personificación de una entidad abstracta. La mentalidad popular fue quien le atribuyó poderes sobrenaturales y fuerzas maléficas capaces de poseer a las personas. No todas las enfermedades se les atribuían a los demonios. Si la causa era apreciada a simple vista, como una herida o una deformidad, no se trataba de un demonio. Un ejemplo de esto, en la Biblia nunca se le consideró a un leproso, a un paralítico o a un ciego como un endemoniado. Esto nos permite ver que la medicina en la época de Jesús ya distinguía claramente entre enfermedades externas, cuya causa natural era percibida fácilmente, e internas, cuya causa aún era desconocida. En el Evangelio de Mateo, se presenta un hombre mudo. Podía comprobarse que su boca y su lengua estaban en perfectas condiciones. Sin embargo, no podía hablar. Solo cabía una explicación dentro de ese contexto histórico y social: tenía un demonio dentro. Lo mismo ocurría con un poseído, quien se tiraba al suelo, echaba espumarajos, rechinaba los dientes y finalmente se quedaba tieso. Algo similar pasaba en los casos de locura. Externamente, el enfermo mental parecía normal. Y sin embargo, su conducta era extraña y desconcertante. Para justificarla había que recurrir a fuerzas extrañas y desconocidas, los demonios. La atribución a posesiones demoníacas parten de las limitaciones en los conocimientos médicos de la época. Son enfermedades cuyas causas no eran visiblemente perceptibles. En el lenguaje corriente se supone que una persona está poseída cuando un ser personal se introduce en ella y le fuerza a hacer cosas contra su voluntad. Se trataban de enfermedades para las que la medicina de la época no tenía respuesta. En el caso del joven endemoniado acompañado por su padre, dentro del Evangelio de Mateo, se aclara que Jesús trata a un lunático que se tira al suelo, con bastante espuma en la boca, los cuales fácilmente podemos atribuir a un caso de epilepsia. En el lenguaje de la época, recibían el nombre de endemoniados los que actuaban extrañamente, hablaban u obraban de forma incomprensible. Los evangelios se hacen eco de esa forma de hablar. Así, del Bautista, que no comía ni bebía, dijeron que tenía un demonio dentro, simplemente querían decir: está loco. Y cuando Jesús afirma que quien haga caso de su mensaje no sabrá lo que es morir, los judíos replicaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio, o sea, de que está loco. Lo que nos revela que en tiempos de Jesús estar endemoniado era sinónimo de estar loco. La distinción entre estos dos tipos de enfermedades, unas son atribuidas a causas naturales y otras a demonios, determina el hecho de que, cuando Jesús sana enfermedades visiblemente perceptibles, la Biblia hable de curaciones, y cuando sana enfermedades difícilmente perceptibles, se hable de expulsión de demonios. ¿Quién es el diablo? La palabra diablo se usa para una realidad totalmente distinta. En el Nuevo Testamento siempre aparece como sustantivo o nombre propio. Se trata de una palabra de origen griego, que traduce el vocablo hebreo Satanás, significando adversario o enemigo. Ambas palabras tienen el mismo significado. El plural diablos es un error. Para la Biblia, solo existe un diablo, como no existe sino un solo Satanás. En ninguna parte de la Biblia se dice de nadie que estuviese poseído por el diablo o por Satanás.
A él nunca se le atribuyen directamente ni las enfermedades ni las posesiones. El ámbito de su influencia no es físico, sino moral y psicológico. Queda relacionado exclusivamente con el pecado. Actúa siempre desde fuera, nunca desde dentro, como se suponía lo hacían los demonios. Por esto vemos al diablo tentando a Jesús en el desierto, inspirando la traición a Judas, sembrando cizaña, arrancando el mensaje del corazón, acechando a los cristianos, cortando el paso a Pablo y persiguiendo a los cristianos. Siempre aparece relacionado directamente con el pecado. Y por esto se afirma que quien comete pecado es del diablo, que es padre de la mentira. Pero nunca se le presenta provocando directamente la enfermedad ni poseyendo a nadie. El diablo o Satanás, al aparecer siempre en singular, en masculino y con artículo determinado, se refiere a un ser personal e individual, un poder del mal único en su especie. En cambio, demonio, al ser de género neutro, no se refiere a algo personal. Las dos palabras no son sinónimas y no deben considerarse como equivalentes. Durante siglos la expresión bíblica endemoniado se ha tomado lamentablemente como equivalente de poseído por el diablo. La Biblia atribuye al diablo solo tentaciones, siendo actos hostiles desde fuera, pero no enfermedades o posesiones, que dañan a la persona desde dentro. Las enfermedades internas, cuyas causas no eran perceptibles por los sentidos, incluidos los desequilibrios psicológicos, se explicaban siempre como posesión demoníaca. De María Magdalena, por ejemplo, se dice que de ella Jesús había echado 7 demonios, pero no 7 diablos. Se trataba, pues, de una persona muy enferma y no de una gran pecadora, como se suele suponer. ¿Por qué Jesús no sacó del error a la gente? La misión de Jesús fue predicar el Evangelio, no enseñar medicina. En este sentido permaneció dentro de los límites de la concepción judía de su tiempo. Los presuntamente poseídos eran en realidad enfermos. Pero, dado que la gente explicaba aquellos trastornos y su curación mediante el lenguaje de posesión y exorcismo, Jesús no tenía por qué hablar de una forma distinta. Hoy sabemos que aquellos endemoniados en realidad eran enfermos con patologías internas, entonces desconocidas. Pero esto no disminuye el poder salvífico de Jesús, que queda patente de la misma manera. Hoy la medicina conoce las causas naturales de la sordomudez, de la epilepsia y de las distintas patologías psiquiátricas. No hay por qué recurrir a los demonios para explicarlas. En todo caso, no existe base bíblica para afirmar la posibilidad de las posesiones. Cierto que pueden existir dolencias extrañas y fenómenos paranormales. Con el tiempo, saldrá a luz su explicación, como hace ya la parapsicología con algunos fenómenos. En todos los documentos del Vaticano, solo 3 veces se menciona al demonio y siempre en pasajes bíblicos. El documento de Puebla no lo nombra ni una sola vez. El nuevo Código de Derecho Canónico reduce el tema del exorcismo a un solo canon. Y el nuevo Catecismo le dedica solo 2 números. Lo mismo ha ocurrido con la oración oficial de la Iglesia. En el antiguo ritual del bautismo se recitaban hasta 7 exorcismos, por considerarse el bautismo como una batalla contra el demonio, que habitaba en el recién nacido. En 1969 se elaboró un nuevo ritual sin dichas oraciones. Y en 1984 Juan Pablo publicó el nuevo ritual romano en el que se elimina definitivamente el rito del exorcismo. Podemos concluir que los demonios eran la única representación de las enfermedades desconocidas en tiempos primitivos, a patologías aún no comprendidas. Satanás puede ser entendido como una entidad abstracta, siendo la máxima expresión de la vulgaridad, nulo autocontrol de los vicios y pasiones. Aquella bestialidad presente en cada ser humano. Esto quiere decir que cada individuo posee en mayor o menor medida una parte de Satanás. Nos gustaría aclarar que no negamos la existencia de los demonios o de Satanás. Únicamente realizamos las correcciones pertinentes dentro de las malinterpretaciones sobre estos conceptos en el Evangelio. Si el video te gustó, por favor regálanos un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones, para no perderte detalle de nuestro contenido. Y recuerda, no creas nada, ponlo todo a duda y sobre todo, recuerda esta noche al cerrar tus ojos. No estás solo.